Saludos amigos de Central Noticias, todo en la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania, que hoy cumple 18 días en un fin de semana de éxodo de multinacionales de territorio ruso, mientras que ciudades importantes como Kiev siguen aguantando la ofensiva, pero atención, urgente. Vladimir Putin y Rusia desafían a la OTAN y a la Unión Europea. Las tropas rusas están lanzando ataques. Un pequeño error desencadenaría el conflicto que el mundo no quiere. Recordemos que Estados Unidos y la OTAN han advertido que cualquier ofensiva que llegue cerca de ellos, la respuesta sería inmediatamente contundente y sin dudar en lo más mínimo. Las tropas rusas están lanzando ofensivas a 25 kilómetros que está Polonia, miembro de la OTAN. Si 1 milímetro del territorio de la OTAN es tocado, pasaría lo peor. Analicemos el informe de última hora. Esto se pone de alta tensión. Algunos expertos, tomando estas últimas acciones de Putin, dicen que Rusia estaría buscando que de a propósito la OTAN y Estados Unidos entren en conflicto para medirse con ellos frente a frente. Les dejo el siguiente informe, dejen sus comentarios. Rusia intensifica sus ataques en el oeste de Ucrania y se acerca cada vez más a la frontera con la UE y la OTAN. El bombardeo de madrugada contra una base militar en la región de Leópolis, a tan solo 25 kilómetros de Polonia, ha dejado al menos 35 muertos y más de 130 heridos. El gobernador de la región ha pedido a la OTAN una zona de exclusión aérea. Es por eso que seguimos pidiendo que cierre el cielo, porque para luchar con un enemigo que ni siquiera entra en Ucrania, sino que lanza un misil de crucero, es necesario tener un sistema serio de defensa aérea. Mientras, el presidente de Ucrania ha dicho haber hablado con su homólogo polaco y con el primer ministro búlgaro sobre la defensa de Ucrania. El presidente polaco ha insistido en declaraciones a la BBC que no pueden entregar aviones de combate a Ucrania por el riesgo de desencadenar una guerra global. Sobre el terreno, las tropas rusas siguen su avance hacia Kiev y recrudecen su ofensiva por todos los flancos. En el oeste, además de la base de Leópolis, han atacado el aeropuerto de Ivano-Frankivsk, a 150 kilómetros de Rumanía. La OMS denuncia 29 ataques contra instalaciones sanitarias. Las bombas rusas han dañado también o destruido completamente más de 360 instituciones educativas. Estas imágenes de satélite de la sureña Mariupol muestran esa terrible devastación. El sonido de las sirenas antiaéreas ha roto el silencio de la noche en buena parte de Ucrania. Rusia ha recrudecido su ofensiva tras 17 días de guerra, atacando el oeste del país a pocos kilómetros del territorio de la OTAN. Este sábado está previsto que se abran 6 nuevos corredores humanitarios en la región nororiental de Sumy hacia la ciudad de Poltava. Las evacuaciones de civiles continúan entre denuncias de que Rusia no respeta el alto el fuego, mientras Kiev, la capital, se prepara para el asedio. Estamos luchando juntos, tenemos la fuerza. Recordad que juntos somos 90 millones de personas, juntos podemos hacer cualquier cosa, y es una misión histórica para Polonia y una misión histórica para Ucrania, ser los líderes que juntos sacarán a Europa de este abismo, dijo Zelensky ante el Parlamento polaco. El presidente de Ucrania ha denunciado que no se respetan los corredores humanitarios y teme que Bielorrusia sea arrastrada a la guerra después de que Rusia disparara contra un asentamiento bielorruso cerca de la frontera desde el espacio aéreo ucraniano. Moscú, por su parte, acusa a Kiev de boicotear la evacuación de civiles y de desarrollar armas biológicas. Estados Unidos sospecha que Rusia podría estar lanzando falsos pretextos porque planea ella usar este tipo de armas. Y en paralelo avanza la guerra económica, con los gobiernos occidentales anunciando nuevos aranceles al comercio ruso para aislar aún más a Moscú de la economía mundial. La invasión de Rusia en Ucrania nos ha recordado una verdad histórica. Los dictadores son muy peligrosos porque además de subyugar a sus propios pueblos, su afán de poder también puede provocar guerras. Los ejemplos son, innumerables, y es precisamente el tema que quiero tratar con mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Wendy Guerra, escritora cubano-francesa y colaboradora de CNN, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Bienvenida a Mirador Mundial. Wendy, bienvenida a esta cadena y gracias por estar con nosotros. Estaba leyendo tu último artículo para CNN que escribiste hace solamente unos días y quiero compartir con nuestros televidentes una cita que aparece en ese artículo tuyo. Dices: un presidente o primer ministro
no es un ser divino, se trata de un servidor público y eso nunca debe perderse de vista porque es en ese momento cuando la correlación de fuerzas cambia dramáticamente. Primero lo sufre el pueblo, luego sus vecinos y finalmente la humanidad. La descripción, Wendy, le queda como anillo al dedo a Vladimir Putin y lo que está pasando en Ucrania actualmente. ¿Era precisamente esa tu intención, considerando también que naciste y creciste en Cuba? Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Soy fiel televidente tuya. Desde que vivía en Cuba, no me preguntes cómo. Gracias. Pues sí, te cuento que fue muy importante para mí escribir esto. ¿Por qué? Puesto que viví, nací, crecí y casi estoy envejeciendo con la saga de los Castro en el poder. Con lo cual, para mí ha sido suficientemente grave el asunto como para ver que Putin está en el poder por 20 años y no contarlo. Ahí yo empiezo toda una especie de, vamos a decir, de narrativa sobre el poder después del poder. Y me gustaría mucho que leyeran La Pregunta Audaz en cnn.com, porque allí cuento todo el proceso de arriba abajo de cómo Putin se las ha ingeniado para permanecer en el poder. Lo segundo que quiero... Perdón. Sí, Wendy, tú que tuviste la experiencia de vivir en un régimen totalitario, ¿cómo crees que interpreta la invasión rusa en Ucrania el ciudadano ruso común? Llega un momento en el que uno se da cuenta de que la propaganda de un régimen es un cuento chino, sin ofender a los chinos. Depende, porque quiero decirte que cuando te aíslan, la propaganda puede ser algo muy complejo. Porque yo a veces emitía criterios desde Cuba y podía causar risa, porque cuando no estás informada, realmente cuando tú no tienes conciencia de lo que está pasando en el mundo real, puedes decir un disparate o puedes luchar por algo que en realidad no ha tenido sentido. Entonces, en la mala prensa, la desinformación es un arma tan poderosa como las armas nucleares. Sí, ciertamente. Ahora, desde tu perspectiva, ¿hay alguna posibilidad de que Ucrania regrese pronto a la paz y que se evite un conflicto regional y, aunque realmente no lo quisiera decir, una nueva guerra mundial? Depende, creo yo, de la opinión pública internacional. Lo único que en este momento blinda a Ucrania es esto: la opinión pública, el voto de los grandes países, de las grandes naciones, nuestro apoyo y sobre todo el valor de la prensa, tu valor, el valor de todos tus corresponsales, el valor de todas las cadenas, republicanos, demócratas, todos tenemos que estar a favor de que, como tú dices, regrese la paz. Me encantaría que leyeran mi columna y que sobre todo me escribieran para ver cuál es el próximo tema la próxima semana.